Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 262. Dulces. Solo habían pasado unos pocos momentos entre la llegada y la partida del pequeño cultivador. Además, como la técnica que usó no era visible para los mortales, no atrajo la atención de la gente, y la mayoría solo sintió una ráfaga de viento frío. Sin embargo, había muchas menos personas en las calles. La razón era Su Tao, que había tosido sangre y se había desmayado. El antiguo hogar de Su Tao se había mudado de esta calle 8 años atrás, así que nadie lo reconocía ya. Wang Lin dejó escapar un suspiro. Con las manos detrás de la espalda, entró en una tienda de comestibles. Al entrar, el tendero se acercó rápidamente a saludarlo. Wang Lin señaló a Su Tao, que estaba desmayado en la calle, y dijo: Tendero, por favor, consiga a 2 trabajadores para llevarlo a mi tienda. El tendero de la tienda de comestibles dudó un momento. Miró disimuladamente a su alrededor y, al ver que nadie observaba, le dijo a Wang Lin: Señor Wang, no sabemos si esta persona está viva o muerta. Mejor avisemos a las autoridades, o podría meterse en problemas grandes. Wang Lin sonrió, le dio una palmada en el hombro al tendero y dijo: No se preocupe, solo encuentre a alguien para que lo lleve. Dicho eso, se dio la vuelta y se alejó lentamente con las manos detrás de la espalda. El tendero miró la espalda de Wang Lin. Suspiró y dijo: Es una buena persona. El señor Wang es realmente una buena persona. Después de murmurar para sí mismo, gritó: Pequeño 2 y pequeño 3, salgan y lleven a esa persona a la tienda del señor Wang. Justo cuando Wang Lin regresó a su tienda, 2 trabajadores jóvenes llevaron a Su Tao y, siguiendo las instrucciones de Wang Lin, lo colocaron en el suelo de la tienda. Wang Lin les entregó casualmente unas cuantas monedas de plata y despidió a los 2 trabajadores jóvenes. Luego, se sentó junto al horno y comenzó a reflexionar en silencio. Si no lo ayuda, Su Tao no podrá sobrevivir. Wang Lin dejó escapar un suspiro. Considerando lo respetuoso que Su Tao había sido durante los últimos 10 años, Wang Lin sacó la píldora más inferior de su bolsa de almacenamiento y la introdujo en la boca de Su Tao. Después, tomó la jarra de vino y bebió mientras esperaba a que Su Tao despertara. En cuanto al pequeño cultivador, huyó en pánico. No le importó alarmar a los mortales, así que sacó su espada voladora y voló hacia el este. En el suburbio oriental de la ciudad, había un templo. Este templo era muy tranquilo y frente a él había un estanque con loto y flores rosadas en flor. Las crujientes hojas verdes de loto flotaban en el estanque y los peces las tocaban suavemente, creando ondas que se veían muy calmantes. Un camino de adoquines descendía desde el templo. A sus lados había algunos sauces. Cuando soplaba el viento, los sauces susurraban. Todo esto creaba un paisaje muy hermoso. En ese momento, aunque había una brisa, el sonido de las hojas que susurran fue suprimido por el sonido de vuelo. El pequeño cultivador aterrizó de repente frente a la puerta del templo y tosió sangre. Su rostro estaba pálido mientras abría la puerta del templo y corría adentro. Los pocos cultivadores sentados en posición de loto dentro del templo abrieron los ojos. Uno de ellos vio lo grave que era la condición del pequeño cultivador. Se acercó y preguntó: Hermano aprendiz menor, ¿cómo es posible que un simple mortal te haya causado heridas tan graves? El pequeño cultivador apartó a la persona y dijo: Necesito ver al maestro. Maestro. ¿Qué es todo este alboroto? De dentro del templo salió un hombre de mediana edad. Este hombre tenía la cara ancha y los ojos pequeños. Sus orejas grandes eran muy notorias, pero al observarlo de cerca, se veía muy imponente. Cuando apareció esta persona, todos los cultivadores que estaban cultivando se pusieron de pie y se posicionaron respetuosamente a los lados. Después de que el pequeño cultivador vio al hombre de mediana edad, se arrodilló en el suelo y dijo: Maestro, alguien destruyó mi espíritu guardián y dañó mi alma. Maestro, por favor, vengue esto por mí. El cultivador de orejas grandes miró al pequeño cultivador. Luego, agitó sus mangas y extendió la mano. De repente, remolinos de gas negro se reunieron en el aire, formando un cráneo gigante.
A continuación, el cultivador de orejas grandes señaló el cráneo. Lo agarró y, sin decir una palabra, lo presionó contra la frente del pequeño cultivador. La expresión del pequeño cultivador se volvió dolorosa mientras el gas negro cubría su rostro. Entonces, tosió un bocado de sangre negra y el gas negro en su rostro se disipó lentamente. Su rostro ahora estaba sonrojado y el daño que había sufrido por la destrucción de su espíritu guardián había sido sanado. El cultivador de orejas grandes agitó su mano derecha y dijo lentamente: Cuéntame qué pasó. El pequeño cultivador tomó una profunda respiración y rápidamente relató lo sucedido, agregando un montón de detalles extras. El pequeño cultivador sonaba muy astuto al hablar y el cultivador de orejas grandes solo escuchaba en silencio. Los otros discípulos no dijeron nada, pero todos tenían expresiones extrañas en sus ojos. Al poco tiempo, el pequeño cultivador terminó de hablar. Sus ojos estaban llenos de odio. Maestro, ya le mencioné su nombre, pero ese tipo fue demasiado arrogante. Maestro, no importa qué, tenemos que darle una lección. Agregó. La expresión del cultivador de orejas grandes estaba calmada mientras miraba al pequeño cultivador y dijo: ¿Estás seguro de que cuando viste a este cultivador, no tenía ninguna energía espiritual, como si fuera un mortal? El pequeño cultivador asintió rápidamente y dijo: Sí, maestro. Eso es correcto. Al principio, pensé que era solo un mortal. Los ojos del cultivador de orejas grandes revelaron una luz extraña. No parecía enojado mientras le decía al pequeño cultivador: Ven conmigo en este viaje y guíame. No hace falta usar técnicas. Caminaremos. El pequeño cultivador estaba muy feliz y rápidamente guió al cultivador de orejas grandes fuera del templo. En cuanto a los cultivadores restantes, algunos querían seguirlo, pero al ver que el maestro no decía nada, vacilaron. Uno de ellos soltó un suspiro y dijo: El maestro mima demasiado al hermano aprendiz menor. Un hombre de mediana edad sonrió con ironía y dijo lentamente: Esto no es la primera vez. Estas cosas suceden con demasiada frecuencia. Con la sabiduría del maestro, ¿cómo no podría haber las mentiras en las palabras de nuestro hermano menor? Es mejor que no nos involucremos demasiado. Con el carácter de nuestro hermano aprendiz menor, tarde o temprano se meterá en un gran problema. Alguien más murmuró unas palabras. La primera persona que había hablado dijo con pesar: Con el maestro aquí. Incluso si nuestro hermano aprendiz menor se mete en un gran problema, debería estar a salvo. Si fuéramos nosotros, sería difícil decirlo. No es la primera vez que vemos al maestro favoreciendo a nuestro hermano aprendiz menor. Incluso su método de cultivo es diferente al nuestro. Olvídalo. Mientras lo sepamos en nuestro interior, es suficiente. Si lo decimos en voz alta, nos haremos sonar mezquinos. Me pregunto qué discípulo de qué secta enfureció a nuestro hermano aprendiz menor esta vez. Por lo que dijo, esa persona estaba mezclada entre los mortales. La alianza de las 4 sectas es realmente grande, y tiene todo tipo de cultivadores. Supongo que ese cultivador está en la etapa de formación del núcleo, si fue capaz de destruir el espíritu guardián de nuestro hermano menor, con tanta facilidad. ¿De qué sirve hablar de esto? Con la posición del maestro en la alianza de las 4 sectas, no solo los cultivadores de formación del núcleo, incluso los de alma naciente no tendrían ninguna oportunidad. Hablaron un poco más y luego continuaron con su cultivo. Mientras caminaba, el pequeño cultivador se sentía muy orgulloso. Sabía que el maestro siempre había sido el mejor con él. Tal vez era porque era el discípulo personal del maestro. Desde que era pequeño, cada vez que tenía problemas, solo tenía que decírselo al maestro. El maestro entonces lo llevaba y eliminaba a quien él quisiera. A lo largo de todos estos años, el maestro nunca había rechazado una sola vez. Él se rió en secreto. Ahora que su maestro estaba allí, dejaría que esa persona muriera sin descanso y que ese tipo conociera las consecuencias de meterse con él. Pensando en esto, miró en secreto a su maestro y vio que no tenía expresión alguna. Sonrió en secreto porque sabía que cuanto más inexpresivo estaba su maestro, más enojado estaba. En su memoria, cada vez que el maestro lo llevaba a eliminar a alguien que se había metido con él,
El maestro siempre tenía esa expresión. Sin importar a quién se enfrentara, cuando veían a su maestro, sus caras palidecían. Algunos suplicaban piedad, otros intentaban huir y algunos incluso trataban de luchar, pero sin importar qué, los tres tipos de personas enfrentaban el mismo final. El orgullo en el corazón del pequeño cultivador se infló con acento agudo, haciéndolo sentir como si acabara de comer dulces. Empezó a caminar más rápido, esperando que esa persona no hubiera escapado ya. Mientras caminaban, el cultivador de orejas grandes se detuvo de repente. El pequeño cultivador retrocedió unos pasos rápidamente y vio que el cultivador de orejas grandes estaba mirando un puesto que vendía dulces. Los ojos del cultivador de orejas grandes revelaron una luz suave mientras se acercaba y preguntaba con suavidad: ¿Cuánto cuesta este dulce? Cuando el vendedor del puesto vio a la persona de orejas grandes, por alguna razón desconocida, desarrolló una buena impresión hacia él y respondió: Solo se necesita una moneda de cobre. El cultivador de orejas grandes sonrió y asintió. Luego sacó una moneda de cobre. Después de darle la moneda de cobre al vendedor, examinó de cerca los diferentes dulces y tomó uno. El pequeño cultivador se sorprendió. Era la primera vez que veía al cultivador de orejas grandes comprar dulces, así que no sabía si reír o llorar. Pero lo que no esperaba era que el cultivador de orejas grandes le entregara el dulce. Fuer, cuando te conocí por primera vez, estabas peleando con un grupo de niños por dulces. Tal vez ya lo hayas olvidado. Los ojos del cultivador de orejas grandes estaban llenos de arrepentimiento. El pequeño cultivador se sorprendió y no pudo evitar recordar su amarga infancia. Si no fuera por su maestro, probablemente ya estaría muerto. Sus ojos se pusieron ligeramente rojos y susurró: No lo he olvidado. Fue el maestro quien me sacó de allí y me enseñó a cultivar. El cultivador de orejas grandes le frotó la cabeza y dijo: Vamos. Llévame a esa persona. Mientras el pequeño cultivador miraba el dulce, escenas de su infancia volvieron a su mente. Tomó una respiración profunda y guardó cuidadosamente el dulce en su bolsa de almacenamiento. Decidió conservarlo por el resto de su vida porque era algo que su maestro le había comprado. Saludos a todos los angelinos de habla hispana. Espero que estén disfrutando unos buenos tacos de food truck o un California burrito mientras escuchan este episodio. Capítulo 263. Morirá en menos de 100 años. El cielo se estaba oscureciendo, y para cuando el cultivador de orejas grandes y el pequeño cultivador llegaron a la tienda de Wang Lin, ya era de noche. Sin embargo, había luces provenientes de los lados de la calle. Su Tao se despertó en un estado de confusión. Después de dudar un momento, rápidamente se orientó en sus alrededores y se levantó. Al ver a Wang Lin, inmediatamente se arrodilló en el suelo con una expresión emocionada en el rostro, incapaz de decir una palabra. La expresión de Wang Lin permaneció igual. Ni siquiera miró a Su Tao mientras decía: Te salvé la vida para devolverte tus 16 años de lealtad. Puedes marcharte. Su Tao dudó un momento antes de inclinarse unas cuantas veces más y susurrar: Gracias por tu bondad. La recordaré para siempre. Con eso, tomó una profunda respiración, se levantó y abrió la puerta para salir. Justo en ese momento, Wang Lin frunció el ceño y dijo: Su Tao, regresa, y no te molestes en cerrar la puerta. El cuerpo de Su Tao se sacudió mientras regresaba rápidamente y miraba a Wang Lin con expresión confundida. Wang Lin dio un sorbo al vino que tenía en la mano y dijo con calma: Quédate al lado, tenemos visitas. La expresión de Su Tao cambió ligeramente mientras se colocaba junto a Wang Lin. Sus ojos temblaron mientras miraba hacia la puerta. Poco después, se oyeron pasos suaves que se acercaban. Pronto, un cultivador de orejas grandes entró junto con el pequeño cultivador que Wang Lin había dejado ir antes. Su Tao inmediatamente mostró una expresión de terror. Reconoció de inmediato que el cultivador de orejas grandes era el que había obligado al rey a esconderse en el palacio. Su corazón se llenó de caos, pero al mirar a Wang Lin, se contuvo de retroceder. Después de que el pequeño cultivador entró en la tienda,
Se rió y gritó. Maestro, es él quien me hirió. El pequeño cultivador se dio la vuelta y se sorprendió al ver que su maestro no miraba a la persona, sino a las tallas de madera que los rodeaban. Wang Lin aún no había hablado. Estaba bebiendo vino con calma. Solo los miró una vez antes de retirar la mirada. El cultivador de orejas grandes examinó con cuidado cada talla de madera antes de que su atención se centrara de repente en dos de ellas. Esas dos tallas eran el hombre de mediana edad y la anciana de la secta Nube Blanca. El cultivador de orejas grandes las miró durante mucho tiempo, luego esbozó una sonrisa. No se comportó como un desconocido en absoluto. Hizo un gesto con la manga y se sentó frente a Wang Lin. Compañero cultivador, ¿me permites tomar un trago? El cultivador de orejas grandes sacó suavemente una copa. Wang Lin miró a la persona y lanzó la jarra de vino hacia adelante. El cultivador de orejas grandes atrapó la jarra y se sirvió una copa. Cuando la bebió, sus ojos revelaron una luz extraña y dijo: Delicioso. Wang Lin se rió entre dientes. Como te gusta, te regalo el resto de la jarra. El cultivador de orejas grandes soltó una risa. No rechazó el regalo. Se sirvió otra copa y la bebió. Después de un largo rato, dejó escapar un suspiro y dijo: El nivel de cultivo de compañero cultivador es superior al mío. Usar el mundo mortal para convertirte en un mortal, te admiro. Wang Lin agitó la mano derecha y una jarra de vino apareció en su mano. Dio un trago y dijo: Compañero cultivador está usando a su discípulo para convertirse en mortal a través del lazo de maestro y padre, para comprender los cielos. El resultado es el mismo que el mío, así que no hay necesidad de admiración. La luz extraña en los ojos del cultivador de orejas grandes se intensificó mientras miraba a Wang Lin. Asintió y dijo: Parece que no me equivoqué. Después de oír a mi discípulo, supuse que había alguien más en el mismo reino que yo, alguien más intentando alcanzar la etapa de formación del alma en la capital. Wang Lin sonrió en silencio. El cultivador de orejas grandes sonrió levemente. Compañero cultivador, ¿qué tal si competimos y vemos quién de nosotros llega primero a la mítica etapa de formación del alma? Preguntó. Wang Lin sonrió levemente al cultivador de orejas grandes y dijo: Si permito que el sentido de competencia entre en mi corazón, me temo que nunca llegaré a la etapa de formación del alma en mi vida. Compañero cultivador, tus palabras son muy astutas. El cultivador de orejas grandes soltó una risa mientras agitaba las mangas y juntaba las manos. No esperaba encontrar a un cultivador de tu calibre aquí. Excelente. Mi nombre es Zhou Butai. ¿Cómo debo llamarte? Wang Lin tomó la jarra de vino, dio un trago y dijo: Wang Lin. Zhou Butai sonrió y dijo: Compañero cultivador Wang, llegarás a la etapa de formación del alma dentro de 100 años. Te felicito por adelantado hoy. La expresión de Wang Lin era serena mientras decía: Estimado cultivador Zhou, estás hablando precipitadamente. Desde mi perspectiva, si el estimado cultivador Zhou puede alcanzar la etapa de formación del alma es incierto, pero ese discípulo tuyo definitivamente morirá en menos de 100 años. Los ojos de Zhou Butai se iluminaron, pero él permaneció en silencio. El joven cultivador quería lanzarle una mirada furiosa a Wang Lin, pero al ver que su maestro parecía muy familiarizado con él, reprimió su ira. Soltó un bufido y pensó: Que Wang Lin realmente no sabía lo que decía. Era la primera vez que había visto a su maestro hablar de esa manera con alguien. Además, no solo esa persona no estaba agradecida, sino que incluso pronunció palabras tan crueles. Incluso Su Tao sintió que las palabras de Wang Lin eran un poco excesivas. Se volvió aún más cauteloso, temiendo que el cultivador de orejas grandes se enfureciera. Pero lo que lo sorprendió fue que, después de que el cultivador de orejas grandes terminó de reflexionar, no solo no se enojó, sino que esbozó una sonrisa amarga. Con el nivel de cultivo del joven cultivador, no pudo notar la batalla entre el cultivador de orejas grandes y Wang Lin. En cuanto a Su Tao, era solo un mortal, así que no había manera de que sintiera lo peligroso que había sido ese intercambio. Aunque el cultivador de orejas grandes parecía amable desde que entró, su intención era maligna todo el tiempo.
Cada palabra que había dicho y cada acción que había tomado estaban llenas de malicia. Originalmente, quería despertar el lado competitivo de Wang Lin. Si lo lograba, entonces no tendría que molestarse más con Wang Lin, porque para llegar a la etapa de formación del alma, uno debe convertirse en un mortal para comprender los cielos, lo que requiere un corazón tranquilo. Una vez que el corazón de Wang Lin se vuelva competitivo, quedará estancado y nunca alcanzará la etapa de formación del alma. Incluso si Wang Lin algún día logra deshacerse de este bloqueo, pasarán innumerables años. Esto demostraba lo astuto que era el cultivador de orejas grandes. Aunque su plan fue frustrado por Wang Lin, el cultivador de orejas grandes no se rindió. Continuó felicitando a Wang Lin por haberlo logrado en menos de 100 años. Esto era otra trampa para Wang Lin. Aunque el anciano de antes había dicho lo mismo, era muy diferente a cuando lo dijo el cultivador de orejas grandes. El anciano tenía un nivel de cultivo mucho más alto y el Wang Lin de entonces no estaba en un punto de estancamiento importante. Así que, en lugar de crear un bloqueo mental para Wang Lin, eso aumentó su confianza. La diferencia era que ahora esas palabras provenían del cultivador de orejas grandes. Aunque eran las mismas palabras, el significado era completamente diferente. Si Wang Lin realmente se las tomaba en serio, entonces, a medida que pasen los años y no logre llegar a la etapa de formación del alma en 100 años, nunca tendrá otra oportunidad a menos que tenga una iluminación repentina para eliminar la maldición en su corazón. Al ver que el cultivador de orejas grandes seguía intentando atacarlo, Wang Lin finalmente contraatacó. Primero dijo que si el cultivador de orejas grandes llegaría a la etapa de formación del alma en 100 años era incierto. Esto era una versión ligeramente modificada de lo que había dicho el cultivador de orejas grandes, pero el resultado era el mismo. Sin embargo, esta no era la parte importante de la contraataca de Wang Lin. Su última frase fue el verdadero contraataque. En menos de 100 años, ese joven cultivador definitivamente morirá. Esta sola frase apuntaba a la base de la relación maestro-discípulo entre el cultivador de orejas grandes y el joven cultivador. El cultivador de orejas grandes, Zhou Gutai, se estaba convirtiendo en un mortal al comprender la relación de maestro y discípulo. Usando este deseo para mover sus pensamientos, aceptó a un discípulo. Educaría a un hijo con amor, le daría favores con bondad, lo amaría con el corazón y usaría la tragedia de perder a su discípulo para entrar en la etapa de formación del alma. Todo lo que el cultivador de orejas grandes había hecho hasta ahora era por el bien de esta relación maestro-discípulo. Cuando finalmente sienta su propio dominio y esté a punto de entrar en la etapa de formación del alma, ese será el día en que actúe y mate personalmente a su discípulo. Debe matar al discípulo en el que ha invertido todo su corazón y luego usar la tristeza de eso para finalmente entrar en la etapa de formación del alma. Su camino parecía lleno de emociones, pero era despiadado. Sin embargo, dentro de esa crueldad, había emoción. Este método no era algo que una persona normal pudiera llevar a cabo. Al menos, no era algo que Wang Lin pudiera hacer. Por eso, su última frase fue el verdadero contraataque. Primero, afirmaba que el discípulo moriría en menos de 100 años, lo que volvía a traer el límite de 100 años. Segundo, exponía la verdadera naturaleza despiadada del cultivador de orejas grandes y anticipaba la tristeza que sentiría en el futuro. Al mismo tiempo, también dejó una leve marca en el corazón del joven cultivador. El cultivador de orejas grandes, Zhou Gutai, esbozó una sonrisa amarga mientras miraba a Wang Lin y se levantó. Unió las manos. Luego dudó un momento antes de decir a Su Tao: Dile a tu rey que entregue el ítem en el templo en 3 días y yo lo dejaré pasar. Con eso, miró a Wang Lin una vez más antes de darse la vuelta para irse. El joven cultivador estaba completamente sorprendido y rápidamente siguió a su maestro. Sintió que hoy había sido extremadamente extraño porque su maestro no actuó como de costumbre y no se vengó por él. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar en las palabras de Wang Lin, que moriría en menos de 100 años. Al pensarlo, no pudo evitar temblar. Cuando levantó la cabeza,
vio a su maestro mirándolo con gentileza y su corazón no pudo evitar sentir calidez. Fuer, no necesitas pensar tanto en eso. ¿Por qué guardaste el dulce y no lo comiste? La voz del cultivador de orejas grandes era suave y llena de consuelo. El discípulo ha decidido guardarlo para siempre. Los ojos del joven cultivador se pusieron rojos mientras respondía. El cultivador de orejas grandes sonrió mientras le frotaba la cabeza al pequeño cultivador. Sonrió en silencio mientras guiaba al pequeño cultivador y ambos salían de la calle de Wanglin. Wanglin estaba sentado dentro de la tienda. Estaba perdido en sus pensamientos. Después de un largo tiempo, esbozó una sonrisa y decidió no pensar demasiado en ello, para no perturbarse a sí mismo mientras se acercaba al final del camino hacia la mortalidad. En ese momento, Su Tao estaba completamente paralizado. Originalmente, solo pensaba que Wanglin era un experto. ¿De qué otra forma las tallas de madera que había hecho podrían haber causado tal conmoción a los dos inmortales en el palacio? Luego, observó con cuidado y notó que la tienda de Wanglin no había sufrido ningún daño. Los dos inmortales se volvieron silenciosos y nunca más hablaron de las tallas. Incluso Su Alteza Real había ordenado que le regalara a Wanglin todos los años durante el Año Nuevo. Como lo había hecho durante más de 10 años, cuando se enfrentó al peligro, la primera persona en quien pensó fue Wanglin. Pero nunca imaginó que Wanglin fuera lo suficientemente poderoso como para obligar a la persona que había forzado al rey a esconderse dentro del palacio, y a los inmortales a no atreverse a salir, a retirarse tan fácilmente. Hay que decir que unos días antes, Su Alteza había deseado poder entregar el sello de la lluvia para salvar su vida. Capítulo 264. Dominio de vida y muerte. Después de que Su Tao se marchó, la vida de Wanglin volvió a la calma. Era como si lo que había sucedido pasara como nubes en el cielo. Una vez que se van, no regresan. Wanglin seguía levantándose temprano todos los días y abriendo la puerta de su tienda para esperar a que el hijo de Dan Yu le trajera una jarra de vino. Luego, se sentaba allí tallando mientras bebía. Había vivido así durante muchos años y este estilo de vida se había grabado en sus huesos. Estaba lejos del camino de la matanza. Era como si el él de antes y el él actual fueran dos personas completamente diferentes. Ya no tenía ningún indicio de intención asesina a su alrededor. En cambio, emitía un aura tranquila, una existencia mortal. Wanglin no sabía qué dominio llegaría a comprender, pero no tenía prisa y comprendía con calma los cielos. 7 días después de que Su Tao se marchara, regresó con un hombre de mediana edad que tenía el aspecto de un miembro de la realeza. Esta persona entró respetuosamente en la tienda junto con Su Tao. Sin importar su estatus, se arrodilló y realizó 3 reverencias. Wanglin observó a la persona con la mirada, pero no dijo nada. Podía ver fácilmente que esta persona era el superior de Su Tao, lo que significaba que era el alteza que el cultivador de orejas grandes perseguía. A los ojos de un mortal común, el alteza era alguien por encima de ellos, pero a los ojos de Wanglin, esta persona era como una hormiga. Aunque esta persona tenía algo de cultivación, si no alcanzaba la etapa de establecimiento de fundación, no escaparía del ciclo de vida y muerte. El hombre de mediana edad parecía conocer ya el temperamento de Wanglin. Después de terminar las reverencias, sacó una bolsa de almacenamiento y la colocó respetuosamente sobre la mesa. Luego, él y Su Tao se marcharon con respeto. Wanglin todavía no había dicho una sola palabra. No fue hasta después de que se marcharon que Wanglin levantó la cabeza. Tomó la bolsa y la escaneó con su sentido divino, encontrando una gran cantidad de piedras espirituales dentro. La tiró casualmente a un lado de la tienda. Luego tomó una profunda respiración y salió de la tienda. Se sentó en una silla afuera y miró el cielo azul y las nubes blancas mientras disfrutaba del sol. No pudo evitar cerrar los ojos, ya que realmente disfrutaba esa vida. Si sus padres aún vivieran y estuvieran juntos en esa tienda, no tendría ningún arrepentimiento en esta vida. El tiempo pasó rápidamente y transcurrieron otros 5 años. En ese día, el padre de Dan Yu finalmente no pudo escapar del ciclo de vida y muerte. La herrería estaba cerrada.
Había banderas blancas fuera de la tienda y se escuchaban olas de llanto desde dentro. Wang Lin estaba de pie fuera de su propia tienda mientras miraba la herrería. No pudo evitar recordar la escena de hace 20 años, cuando ese joven animado lo invitó a su casa para cenar. Wang Lin tampoco podía olvidar que, porque ese joven animado quería expandir su tienda, vino a él y le pidió prestado dinero de manera un poco incómoda. En estos más de 20 años, Wang Lin no podía recordar cuántas veces había comido en su casa. Pero la vida y la muerte eran algo que Wang Lin no podía cambiar. Envejecer y morir de vejez era parte de su comprensión de los cielos. Incluso si usara algún método que desafiara al cielo para extender la vida del padre de Dan Yu, solo sería por unos pocos años antes de que eventualmente lo reclamara el ciclo. No solo eso, sino que, por hacerlo, su alma se volvería inferior dentro del ciclo de vida y muerte. Después de todo, el alma de Dan Yu era muy diferente de la de Wang Shuo. Wang Shuo era un cultivador, lo que ya era un camino que desafiaba al cielo. Esto le permitió a Wang Lin tomar su alma e insertarla en una mujer embarazada. Pero no podía hacer lo mismo por el padre de Dan Yu. Wang Lin se encontraba de pie frente a su propia tienda y exhaló un suspiro. De repente, apareció una flor con pétalos negros en su mano. Esta no era una flor normal, sino un ingrediente para la píldora de expulsión del espíritu. Si un mortal acaba de morir y su alma aún no se ha disipado por completo, esta flor puede hacer que su alma se vuelva más íntegra y tenga más poder espiritual. Esto les brinda una mejor oportunidad de encontrar una buena familia en el río de las almas. Wang Lin caminó lentamente hacia la herrería. Dentro de la tienda, varios tíos y tías de Dan Yu estaban de luto. Un ambiente deprimente llenaba la tienda. El padre de Dan Yu yacía en paz dentro de su ataúd en el patio trasero de la tienda. Dan Yu y su esposa estaban junto al ataúd. Los ojos de Dan Yu estaban rojos. Era evidente que acababa de llorar. A un lado estaba otra mujer. Era la madre de Dan Yu. Su corazón también estaba lleno de tristeza mientras miraba a su marido dentro del ataúd con ojos llenos de desesperación. Wang Lin se había dado cuenta hacía más de 20 años de que la relación entre esta pareja era muy profunda. El momento en que Wang Lin entró, todos mostraron una expresión de respeto. En esta calle, Wang Lin era muy conocido. Después de que la madre de Dan Yu vio a Wang Lin, ella asintió suavemente, se arrodilló y susurró. Viuda Sensi saluda al hermano mayor Wang. Wang Lin exhaló un suspiro y se acercó para ayudarla a levantarse. Luego, tomó incienso de alguien cercano. Después de encenderlo, rindió sus respetos. En el momento en que rindió sus respetos, el cielo se oscureció. Sin embargo, este tipo de oscuridad era algo que los mortales no podían ver. Apareció humo negro sobre el cuerpo del padre de Dan Yu. Se acumuló hasta que finalmente formó la figura del padre de Dan Yu. Él se abrazaba a sí mismo como si tuviera mucho frío y su rostro estaba pálido. Parecía que podía desaparecer en cualquier momento. Miró a su alrededor confundido hasta que su mirada se posó en Wang Lin. Nadie más podía verlo excepto Wang Lin, cuyos ojos eran negros y blancos. Él lo miró directamente. Wang Lin suspiró en secreto y aplastó la flor negra en su mano hasta convertirla en polvo negro. A medida que el polvo desaparecía, se transformó en motas de luz invisibles para los mortales y cayó sobre el cuerpo del padre de Dan Yu. El padre de Dan Yu inmediatamente dejó de sentir frío. Él miró a Wang Lin con gratitud. En ese momento, finalmente comprendió que esta persona, que había sido su vecino durante más de 20 años, no era un mortal. Su alma flotaba en el aire. Se arrodilló y se inclinó varias veces hacia Wang Lin. Luego, miró con reluctancia a su esposa y a Dan Yu mientras su cuerpo entero se elevaba hacia el cielo, como si subiera por una escalera, y pronto desapareció. Papá, mamá, vi al abuelo. En ese momento, una vocecita llegó desde la esquina. El hijo de Dan Yu, que ya tenía 9 años, miró al cielo con expresión confundida. Sin embargo, nadie cree las palabras de un niño. Al ver que nadie le hacía caso, arrugó la nariz y dejó de hablar. Wang Lin miró a su alrededor con pesar.
No era posible escapar del ciclo de la vida y la muerte. Miró el cuerpo del padre de Dan Yu mientras recordaba los últimos 20 años. Un joven fuerte que envejecía cada año más en esos 20 años hasta que murió. Tomó una profunda bocanada de aire y su mirada se posó en la madre de Dan Yu. Cuando la conoció por primera vez, ella tenía solo poco más de 30 años. Ahora, tenía más de 50 años. Más de 20 años de tiempo estaban grabados en su cuerpo. Los ojos de Wang Lin se movieron de nuevo. Esta vez, su mirada se posó en Dan Yu. Dan Yu era una vez un niño torpe que metía la cabeza en la tienda de Wang Lin. Ahora, era un hombre adulto. No solo estaba casado y tenía un hijo, sino que incluso estaba despidiendo a sus padres a la tumba. Como un pequeño árbol que crece lentamente durante más de 20 años y se convierte en un árbol robusto que puede resistir el clima. Al pensar en esto, el corazón de Wang Lin de repente obtuvo un atisbo de comprensión. Este sentimiento de comprensión se volvió cada vez más profundo. En estos más de 20 años de haber devenido inmortal, Wang Lin sintió por primera vez la puerta hacia la comprensión de los cielos. No sabía cuándo había dejado la herrería. En un estado de confusión, se sentó frente al horno en su tienda y miró fijamente la pared. Su mente estaba en blanco. Lo único que quedaba era un hilo de sentido divino. La interacción que Wang Lin había tenido con el padre de Dan Yu, la madre de Dan Yu y Dan Yu mismo, pasó rápidamente por su mente. El aspecto de los tres cambió gradualmente a lo largo de estos más de 20 años. Wang Lin sintió una energía invisible que los rodeaba, haciendo que los padres de Dan Yu envejecieran poco a poco y que Dan Yu creciera gradualmente. Wang Lin sintió que algo encajaba en su mente. Sus ojos emitían una luz inimaginable. En ese momento, pudo sentir que su cuerpo comenzaba a flotar de repente. Su cuerpo flotaba cada vez más alto. Mientras flotaba en el aire, vio a innumerables mortales, y alrededor de estos mortales, volvió a ver esa energía misteriosa. Pudo ver esta energía alrededor de las flores y los árboles. Estaba alrededor de todo. Esta fuerza provenía de los cielos y Wang Lin, de manera instintiva, quería encontrar el origen de este poder. Gradualmente, sintió que flotaba cada vez más alto y que la ciudad capital se volvía cada vez más pequeña. Pronto, la ciudad desapareció y ante él estaba un planeta de color tierra. Desafortunadamente, incluso en ese momento, aún no había encontrado el origen de ese poder. Pudo sentir el poder incluso en las estrellas. No había lugar sin él. La personalidad de Wang Lin era muy obstinada. Si no fuera obstinado, no habría pasado 400 años solo para regresar a Shao y vengarse de la familia Teng. Además de la obstinación, también tenía determinación. No podría haber llegado desde el pequeño cultivador que fue hasta el punto en que se encontraba ahora si no tuviera determinación. Fue exactamente esta obstinación y determinación lo que lo impulsó a buscar el origen de esta energía. El actual Wang Lin se basaba completamente en el instinto para controlar su comportamiento. Su cuerpo volaba cada vez más alto, pero justo antes de alejarse demasiado del planeta de color tierra, una roca gigante, como un meteoro, pasó volando. Encima de esta roca gigante estaba sentado un anciano de cabello blanco. Cuando pasó junto a Wang Lin, exclamó y mostró una expresión muy interesada. No puedo creer que haya alguien que comprenda tan profundamente en este planeta de cultivo desperdiciado. Pero con tu mero cultivo de alma nacente, incluso si usas esta comprensión para llegar a la etapa de formación del alma, es mejor no ser demasiado ambicioso. Me temo que este tipo de Dao Celestial te tomará millones de años encontrar su fuente. Sin embargo, para entonces, tu cuerpo ya se habrá podrido. ¿Has considerado eso? Wang Lin se sobresaltó y sus ojos se llenaron de confusión. El anciano se rió. Lo miró con atención y gritó. Mi nombre es Tian Junzi. Dado que nos hemos encontrado, te haré una oferta. Si logras salir de este planeta de cultivo desperdiciado y vienes a buscarme al planeta Tianjun, te permitiré ser un discípulo honorario durante 100 años. Con eso, apuntó con su mano derecha y el cuerpo de Wang Lin se sacudió. Wang Lin sintió como si su cuerpo hubiera sido empujado por una fuerza poderosa.
Lo empujaron rápidamente de vuelta al planeta de color tierra y hacia el área de la Alianza de los Cuatro. La ciudad capital pasó de ser un punto diminuto al tamaño de sus uñas y siguió creciendo. Casi de inmediato, regresó a su tienda dentro de la ciudad capital. En ese momento, Wang Lin abrió repentinamente los ojos. Estaba cubierto de sudor. Junto con el sudor, también había un fuerte olor a pescado podrido. Había pasado mucho tiempo desde que su cuerpo liberaba este tipo de olor. La última vez fue cuando alcanzó la etapa de establecimiento de la fundación. En ese momento, los ojos de Wang Lin se iluminaron. Tomó una profunda bocanada de aire, agarró un pedazo de madera y comenzó a tallar con cuidado. Esta vez, Wang Lin talló durante todo un día y una noche. Finalmente, cuando retiró el dedo, la talla del hombre de mediana edad con túnica cian tomó forma. En la talla, había indicios del paso del tiempo. Miró en silencio la talla. Después de un largo tiempo, la colocó en uno de los estantes junto a las tallas del hombre de mediana edad y la anciana. Después de terminar todo eso, se levantó y fue al patio trasero. Después de lavarse, se cambió a ropa limpia y regresó a la tienda. Después de comprender los cielos esta vez, el nivel de cultivo de Wang Lin saltó del medio de la etapa de alma nascente al pico de la etapa tardía de alma nascente. Solo le faltaba un hilo para llegar a la etapa de formación del alma. Era solo que, al pensar en la escena de antes, no pudo evitar sentir miedo. Si no hubiera sido por ese anciano llamado Tian Yunzi que lo empujó de vuelta, realmente se habría perdido buscando ese origen. Si eso realmente sucedió, entonces el único resultado sería su muerte. Comprender los cielos no era algo pacífico. Estaba lleno de peligro. Esta vez, Wang Lin finalmente lo comprendió. Aunque aún no había alcanzado la etapa de formación del alma, su comprensión de los cielos había aumentado mucho. Él creía que no estaba lejos de la etapa de formación del alma. Ahora había terminado de tallar la estatua del hombre de mediana edad con su dominio. Era evidente que su dominio estaba imitando el ciclo de vida y muerte. Sin embargo, con la percepción actual de Wang Lin, podía decir fácilmente que el camino del hombre de mediana edad era solo una imitación, muy lejos del verdadero dominio de vida y muerte. Eso se debía a que este Dao celestial de vida y muerte no era algo que los cultivadores de formación del alma pudieran comprender. En ese momento, había un mapa estelar dentro de la mente de Wang Lin. Este mapa estelar lo había dejado el antiguo cultivador, Tian Yunzi. Dentro del mapa había un planeta varias veces más grande que Susaku. Ese era el planeta del anciano Tian Yunzi. Simplemente, era imposible para el Wang Lin actual ir allí. Dejó escapar un suspiro mientras ajustaba su estado de ánimo y regresaba a ser un mortal. Pero en su mente, la sensación de comprender el Dao de vida y muerte era algo que no olvidaría en toda su vida. Capítulo 265. Cambio de nieve. Habían pasado 10 años desde la última vez que sintió su dominio. Wang Lin había vivido en esa calle por más de 30 años. Había envejecido. Su cabello era completamente blanco y tenía profundas arrugas en la frente. La madre de Dan Yu había muerto de pena 7 años atrás. En ese momento, Dan Yu gestionaba él mismo la herrería y, como su padre antes que él, mantenía a su familia, amaba a su esposa y enseñaba constantemente su oficio a su hijo en crecimiento para que algún día tomara el control del negocio. Esta escena era casi idéntica a cuando Wang Lin llegó por primera vez, solo que las personas habían cambiado. Pero esta escena no duró mucho. Hace 3 años, el hijo de Dan Yu, llamado Xiao Yu, llamó la atención de un cultivador errante de la secta Nube Blanca y fue llevado como discípulo. Ese año, el cultivador errante también le dio un nombre, Wen Suo. Dan Yu estaba muy orgulloso de que su hijo se convertiría en un inmortal. Se lo contaba a cualquiera que encontrara, y pronto, todos en la calle lo sabían. Wang Lin no se sorprendió en absoluto de que Wen Suo fuera tomado por el cultivador errante de la secta Nube Blanca. Wang Lin ya había notado que Xiao Yu tenía el cuerpo adecuado para cultivar cuando era muy pequeño, y su talento era varias veces mejor que el de Wang Lin cuando comenzó.
Wang Lin hizo esto porque su única conexión en toda la capital era con la familia de Dan Yu. Por lo tanto, Wang Lin le dio a Xiaon Yu muchas píldoras para alterar su cuerpo, y ese fue el efecto. Como resultado, el talento de Xiaon Yu se volvió aún mejor, por lo que no fue sorprendente que llamara la atención del cultivador de la secta Nube Blanca. Aunque ese cultivador solo estaba en la etapa de formación del núcleo, después de que Wang Lin lo observó, encontró que era una persona bondadosa, muy diferente del propio maestro de Wang Lin, San Dasu. Por lo tanto, Wang Lin no intervino y simplemente dejó que sucediera de forma natural. Ya había hecho todo lo que podía para ayudar. En cuanto a cómo sería Wen Suo en el futuro, ya no era su preocupación. Después de que Xiaon Yu se fue, Dan Yu contrató a unos trabajadores, pero en realidad, esto había roto la regla de su padre. Según su padre, lo que vendían era su habilidad. Si alguien más aprendía esa habilidad, no sería como tomar una piedra para golpearse los propios pies. Pero parecía que Dan Yu no había escuchado las palabras de su padre. Después de contratar a los trabajadores, dejó de preocuparse por la tienda y en su lugar regresó a sus viejos hábitos de observar a Wang Lin tallar todos los días. Con Dan Yu siempre cerca para atender a Wang Lin, esto hizo que Wang Lin recordara algunos recuerdos antiguos. Quizás porque Wang Lin había visto crecer a Dan Yu, pero desde que su madre murió, él venía a la casa de Wang Lin todos los años nuevos con su esposa y comida. Dan Yu parecía considerar a Wang Lin como su propio padre en ese momento. La esposa de Dan Yu, la hija del dueño de la tienda de costura, era una mujer muy inteligente. Al ver cómo su marido miraba a Wang Lin, ella también comenzó gradualmente a tratar a Wang Lin como a un miembro mayor de su propia familia. Como resultado, en los últimos años de la vida de Wang Lin como mortal en la capital, pudo sentir el calor de una familia. Este calor era muy extraño para Wang Lin, pero no lo rechazó. Su Tao también había cambiado de un hombre de mediana edad a un anciano con algo de cabello blanco. Su posición actual había ascendido desde hace 10 años. Ahora era el canciller del rey. Este no era el rey de antes, sino el príncipe. Después de que el príncipe se convirtió en rey, sus tributos no disminuyeron, sino que aumentaron. Cada año, él venía personalmente a inclinarse ante Wang Lin, sin importar su posición. Con el paso de los años, Wang Lin comenzó a admirar realmente al príncipe. Después de todo, era un rey en el mundo mortal. Poder humillarse de esa manera requiere mucha determinación. Quizás fue porque había experimentado mucho y se dio cuenta de que había personas que podían matarlo con solo un dedo y a nadie le importaría. Una de las razones por las que era tan respetuoso con Wang Lin era para atraerlo a su lado y así poder vivir una vida tranquila. En ese invierno, nevó intensamente. En los más de 30 años que Wang Lin había vivido allí, nunca había visto nevar con tanta fuerza. La nieve cubrió toda la capital. La nieve en los techos y los árboles era tan alta como un niño de 4 o 5 años. Muchos techos se derrumbaron bajo el peso de toda esa nieve. Algunas personas más débiles habían muerto congeladas. Casi todas las mañanas, la gente encontraba 1 o 2 cuerpos congelados en las esquinas de las calles. Esta nieve era muy extraña. Algunos de los habitantes que vivían allí desde generaciones atrás se reunieron en restaurantes y hablaron de cómo no había nevado con tanta intensidad en cientos de años. La nieve siguió cayendo y lentamente cubrió las huellas dejadas por la gente que caminaba. Pronto, las huellas quedarían completamente cubiertas e invisibles. Esto obligó a que muchos comercios en la capital cerraran. La calle donde estaba Wang Lin era relativamente remota, así que después de un día de nieve, era imposible ver a alguien afuera. Toda la gente se escondía en casa, sentada frente a sus estufas para mantenerse caliente mientras esperaban que pasara la nieve. Esta nieve era de verdad muy extraña. Desde el momento en que comenzó a nevar, Wang Lin notó inmediatamente que en la nieve había un rastro de intención asesina. Esta intención asesina era muy débil, pero hay que decir que la nieve cubría toda la alianza de las 4 sectas, por lo que esta intención era casi monstruosa.
La razón por la que la temperatura bajó tan rápido fue debido a esta intención asesina. Esta nieve no provenía de las nubes, sino que aparecía de la nada en el cielo. ¿De qué otra manera podrían haber nubes lo suficientemente grandes como para cubrir toda la alianza de las 4 sectas? Al tercer día de esta nieve extraña, los 9 pilares en la capital fueron partidos por la mitad por rayos del cielo. Los cultivadores en el interior no tuvieron tiempo de escapar antes de ser asesinados por los rayos. En el momento en que esto ocurrió, todos los pilares similares en las otras ciudades de la alianza de las 4 sectas fueron destruidos por rayos del cielo. Poco después, además de la nieve que caía del cielo, innumerables fragmentos de jade salieron volando de las esquinas este, sur, oeste y norte del país. Aunque estos fragmentos de jade eran muy rápidos, en el momento en que encontraban a un cultivador en la etapa de establecimiento de fundación, caían en sus manos. Uno de esos fragmentos de jade voló hacia Wang Lin. Después de que él agitó la mano, aunque ya había pasado junto a él, aún voló directamente a su mano. Wang Lin sostuvo el fragmento de jade en su mano y lo escaneó. Todos los cultivadores dentro de la alianza de las 4 sectas preparen para la guerra. Las 4 sectas, secta tinta de agua, secta nube blanca, secta madera verde y secta alma negra, convocan a todos los cultivadores independientes para que se reúnan. Ausentarse será bajo su propio riesgo. Solo para oír una voz sombría que decía. Wang Lin lo pensó un momento antes de aplastar el jade en su mano. Desapareció de su tienda y, cuando volvió a aparecer, estaba en el cielo sobre la capital. Después de aparecer, su cuerpo se movió de repente y continuó volando hacia arriba. A más de 10.000 kilómetros en el aire, encontró la fuente de la nieve. Wang Lin miró fijamente el cielo por un rato. Finalmente, logró ver lo que estaba sucediendo. Pudo ver débiles ondas de restricciones en el área. Parecían ocultar la fuente de la nieve. Si se tratara de cualquier otro tipo de técnica, Wang Lin podría haber tenido dificultades para romperla, pero mientras fuera una restricción, no tenía miedo. Su mano derecha pasó sobre sus ojos y una luz extraña brilló en ellos. Miró fijamente el aire por mucho tiempo y luego su mano comenzó a moverse. Después de media hora, innumerables restricciones aparecieron a su alrededor. Los círculos ilusorios se posaron en el aire y apareció humo blanco. Era como si el hielo se estuviera derritiendo. Gradualmente, el cielo vacío se llenó de humo blanco. Después de que el humo blanco se disipó, se reveló la verdad. Wang Lin lo observó con cuidado y su expresión cambió inmediatamente. Vio una gran grieta, de más de 300 metros de ancho, en el cielo sobre la capital. La nieve salía endlessly de la grieta. Wang Lin escaneó el área con su sentido divino y encontró que había al menos 100 de estas restricciones dentro de un radio de 10 kilómetros. Esto era solo dentro de 10 kilómetros. Según los cálculos de Wang Lin, debía haber innumerables grietas como esta en los cielos de la alianza de las 4 sectas. Lo que también lo sorprendió era que esta grieta parecía tener el poder de succionar el sentido divino. Cuando su sentido divino pasó sobre ella, lo notó inmediatamente. Afortunadamente, su sentido divino era muy poderoso, así que pudo retirarlo con facilidad. Wang Lin reflexionó por un momento. En lugar de actuar precipitadamente, regresó a su tienda. Durante su descenso, todo el mundo se había vuelto blanco mientras la nieve comenzaba a caer con más intensidad. Wang Lin regresó a la tienda. Tenía la sensación de que algo malo iba a ocurrir, y al ver esa grieta, esa sensación se volvió aún más fuerte. Reflexionó un momento y luego estalló en risas. Esto era el dominio de la alianza de las 4 sectas, así que no necesitaba preocuparse en absoluto, ya que habría cultivadores más poderosos que él que se encargarían de ello. Sin embargo, esa grieta en el cielo seguía cerniéndose sobre el corazón de Wang Lin como una nube oscura. Justo en ese momento, la expresión de Wang Lin cambió mientras miraba hacia la puerta. Después de un rato, oyó unos golpes en la puerta. Estos golpes parecían tener un ritmo específico. La pausa entre cada par de golpes era exactamente la misma.